Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra clase. Estamos viendo las razones de la encarnación de Jesús que tienen que ver con nuestra salvación. Ya estamos en lo que es la doctrina de la salvación. Y vimos que la primera razón que Cristo se encarnó fue para salvación de todos los hombres, ¿no? Y nos quedamos viendo primero quién es Jesús, que nos salva, y luego vimos otra pregunta, ¿cómo nos salva? Y vimos que tuvo que ser una persona infinita la que ocupó el lugar de nosotros. No podía ser una persona finita porque es imposible, ¿no? Entonces Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, es una persona infinita, por eso Él pudo pagar por los pecados de todos una sola vez y para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice ahí, Él es la propiciación. Esta palabra propiciación en su definición literal significa cubierta, pero también propiciación significa el sacrificio perfecto que nos cubrió de la ira de Dios. Y eso es lo que fue Jesús, por ser esa persona infinita. Él es la propiciación, es el sacrificio perfecto que nos cubrió de la ira de Dios por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Subraye eso, por favor, porque esto es bien importante. Sino también por los de todo el mundo. Así que Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos a fin de salvarnos de un horrible destino eterno, la justa consecuencia del pecado, pero por su gran amor nosotros, Jesús puso vida en cada uno, ¿verdad?, de los que hemos creído. Juan 15:13 dice, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Él puso su vida, aunque no lo merecíamos. Ahora bien, Jesús murió, pagó por nuestros pecados, pero también resucitó, demostrando que su obra fue completa, suficiente para pagar el castigo de nuestros pecados. Primera de Corintios 15, verso 1 al 4. Es decir, la obra completa de Jesús no solo fue su muerte, sino también su resurrección y su ascensión al Padre. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Pablo, hablándole a los corintios, les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Note cosas que son importantes: recibirlo, perseverar en el mensaje del evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, que también es otro punto importante, retener las palabras del evangelio, dice, sois salvos. Si no persistimos, si no retenemos la palabra de esa salvación, dice, si no creíste en vano. ¿Cuántos quieren que su salvación sea vana? A nadie, ¿verdad? Ya iban a levantar las manos. Escuchen. Un día, y el diablo, nos puso una recia y por allá, amén. Verso 2.
por el cual asimismo, bueno, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio correcto, ¿verdad? Cristo murió, pero también resucitó. Porque si no, pues lo que Él hizo en la cruz no hubiera tenido validez. La validez se complementa cuando Él resucita de los muertos, porque venció a la muerte, ¿no? Que es la paga del pecado. Por eso era una persona infinita, porque era Dios. Nadie puede resucitar de los muertos sino solamente Dios. Ahora, ponga otro punto. Jesús salva, pero ¿a quién salva? Ya vimos cómo nos salva. Ahora, ¿a quién salva? Porque esto es bien importante. Jesús salva a todos los que reciben su regalo de salvación. Jesús salva a todos aquellos que confían total y únicamente en su sacrificio. Como lo dice Juan 3:16, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en Él. Ahora, mientras que el sacrificio de Jesús fue perfectamente suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad, quiero que se quede grabado usted con esto. El sacrificio de Jesús fue perfectamente suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. Pero Jesús solo salva a aquellos que personalmente le reciben y creen a ese regalo preciado. Y creo que esto es justo, ¿no creen? Porque ¿cuántos no quieren? ¿Cuántos? ¿Dónde estaría la justicia de Dios, no? O sea, si al malo, al que no quiere nada, se le salva. No. Por eso la salvación está condicionante, aunque es la gracia de Dios, al hecho de que al recibir el mensaje hay que creer en él. Pero hay quienes ni siquiera reciben el mensaje ni les interesa, ¿no? Como dice Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Desde el 11 podemos leerlo, ¿no? Dice, cuando dice Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, los judíos. Es el primer lugar donde Él vino a traer el mensaje del Evangelio, el mensaje de su salvación. No lo recibieron. Pero después en el verso 12, ahí entramos todos nosotros, donde dice, pero a todos, ¿a cuántos? Los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, la salvación es para toda la humanidad, pero no todos creen, no todos reciben, no todos quieren. Ahora, aquí hacemos una aclaración que debe de quedarnos bien grabada, bien importante. Escúchelo. Jesús no salva solo a unos cuantos escogidos, como enseñan algunos. Hay algunos que por internet incluso, y muy famosos, que enseñan que Jesús solo salva a unos cuantos escogidos por Él, porque Dios ya determinó quién sí se salva y quién no se salva. Eso es lo que ellos dicen. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura, mis hermanos, dice claramente que Jesús vino a salvar a todos los hombres. ¿A cuántos? A todos. Pero la verdad es que solo se salvan todos aquellos que reciben su regalo de salvación, que confían plena y únicamente en Él. Ahora, vamos a leer esto, Juan 3, para que nos quede claro, ¿verdad? ¿De quién depende
el hecho de la condenación. No es que el Señor diga, tú te vas a condenar y tú no, mire lo que dice aquí. Juan 3:16 hasta el 21 vamos a leer. ¿Lo tienen? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar ¿a quién? Es decir, Jesús no vino para condenar al mundo. Ese no era el propósito. Él vino para salvarlos. Pero luego dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. No es que Dios condena. El mismo hombre se condena. ¿Por no qué? No creer. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. ¿Por qué no reciben el mensaje de Jesús? Porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son, pues, ¿cómo, verdad? Si ando en adulterio, si ando en fornicación, si ando de tranza, si ando, pues, no quiere el hombre. El hombre mismo se condena, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso, mis hermanos, cuando tú vas a tu trabajo y tú te determinas a vivir con una vida que evidencia tu salvación, van a estar incómodos tus compañeros. ¿Por qué? Porque tú eres luz y a ellos no les gusta la luz. ¿Por qué? Porque les hace ver sus tinieblas en las que andan. Por eso a veces les caes gordo, aunque no estés gordo, pues estás delgado. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces está claro, mis hermanos, el evangelio, la salvación es para toda la humanidad, pero no todos quieren. Pero tampoco no es que Dios no, Él da la oportunidad. ¿A cuántos? Ya lo vimos, si se acuerda, ya lo vimos en el sentido de la muerte, ¿no? El pecado trae muerte y dijimos 3 tipos de muerte, ¿no? La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Y dijimos que entre la muerte espiritual y la muerte física es la oportunidad que Dios le da a los hombres para que se arrepientan, para que reciban el mensaje del evangelio y crean y no vayan ¿a dónde? A condenación. Muy bien. Si entiendes esto de cómo significa que Jesús salva, a quién salva, y si tú quieres confiar en Él como tu Señor y Salvador personal, debes asegurarte y entender y creer eso que te voy a decir, ¿verdad? Es como si fuera una oración. Si alguien aquí todavía en su vida ha tenido dudas, pues bueno, a lo mejor la oración te va a ayudar para poderte dirigir a Dios y decirle: Dios, sé que soy un pecador y sé que por mi pecado merezco estar eternamente separado de ti. Pero gracias por amarme, gracias por proveer el sacrificio por mis pecados a través de la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, aunque no lo merezca. Ahora, esto aquí es bien interesante, ¿eh? Aunque no lo merezca. Hay un ejemplo en la Biblia, un acontecimiento en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham a su hijo en sacrificio. Y Abraham obedece a Dios, lleva a su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Y cuando lo va a sacrificar,
Dios lo detiene y le dice: no lo hagas, he visto que eres obediente, no lo hagas. Ahora, ¿por qué Dios le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio? Es bien importante, mire, porque las naciones paganas ofrecían sus hijos a Moloch, sus dioses, a otros, ¿verdad? Ofrecían en sacrificio a sus hijos. Pero aquí lo que Dios quería darle una lección a Abraham, por un lado, la gravedad del pecado, hasta dónde era la gravedad del pecado, que si era necesario ofrecer a su único hijo. Dios sí lo hizo. Él ofreció a su único hijo por todos nuestros pecados. Pero cuando lo detuvo, en ese momento Dios le proveyó a Abraham un cordero, un carnero que estaba ahí atorado en las zarzas, ¿verdad? Y ese carnero representaba el sustituto por su hijo. Pues esto es lo mismo que hizo Dios con nosotros. Dios proveyó el sustituto para que tú y yo no vayamos al infierno. ¿Cómo ves? ¿Estás agradecido con Dios? Bueno, entonces Jesús murió por nuestros pecados, confiamos en Él completamente. Vamos a la segunda razón de la encarnación de Cristo, es decir, la doctrina del nacimiento virginal. Ahí estamos. La doctrina del nacimiento virginal es la que se refiere a la encarnación de Jesús. La segunda razón es que Cristo se encarnó para revelar a Dios a los hombres. Por un lado, la salvación; por otro lado, revelarle a Dios a los hombres. Juan 1:18. Dice ahí: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Estamos bien? Él le ha dado a conocer. Otro texto, Juan 14, versos 6 al 10. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también conoceríais a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, te acaban de decir. ¿Sabe? ¿O no acaba de decir Jesús? El que me ve a mí, el que me conoce a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Este texto pudiera ser un texto controversial, porque alguien pudiera interpretarlo mal y a lo mejor decir: entonces quiere decir que Jesús es lo mismo que el Padre y el Padre y el Hijo es lo mismo que el Espíritu Santo. No. Son tres personas distintas, diferentes. Lo que Jesús está diciéndole claramente aquí a Felipe es que Él es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están juntos en un solo Dios verdadero. Algo que, mis hermanos, no lo vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Esa es la verdad.
No nos cabe en esta cabeza comprender esto, pero un día lo vamos a saber cuando estemos, ni para qué poner ejemplos, ¿verdad? Así como el agua que es sólida, líquida y gaseosa, no podemos compararlo, esa es la verdad. Un día lo vamos a entender, así que no se vuelva loco. Take it easy. Vamos a esperar, amén. Y luego verso 10, ¿no crees? Le dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y luego está diciendo, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esto es lo que pasa con nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros comenzamos a cambiar, cuando dejamos de ser alcohólicos, cuando dejamos de ser groseros, cuando dejamos de ser adúlteros, cuando dejamos de ser tranzas, cuando dejamos esas clases de vida de las que todos venimos y empezamos a mostrar una vida diferente, no vas a decir, soy yo. No. Vas a decir, es Dios que mora en mí, que ha hecho esta obra en mí. ¿Verdad que así lo dices? Porque así es, como Jesús lo está diciendo. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por el Hijo? Por Jesús, porque Él nos ha dado a conocer al Padre, ¿sí o no? ¿Quién conoce a Dios? Esa es una pregunta. ¿Quién conoce a Dios? Claro, a lo mejor tú me vas a decir, ahora yo lo conozco, porque Jesús te lo ha revelado. Pero en realidad esta pregunta, ¿quién conoce a Dios? Nosotros contestaríamos absolutamente nadie. Solo a quienes Jesús se los ha revelado. Como Dios se reveló a Enoc, Dios se reveló a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a Gedeón. Ellos no tenían Biblia como nosotros. Cuando Dios se reveló a Enoc, Enoc no tenía una Biblia como tú. Así que Dios tenía que primero revelarse. Las escrituras se hicieron de esa manera. Primero fue la revelación, después vino la inspiración a los hombres para que escribieran lo revelado. Por eso se llama Antiguo ¿qué? Y Nuevo. Un testamento es para que no se olvide, para que no se les olvide cómo es la cosa y no anden inventando, ¿verdad? Así es. En estos días Dios se ha revelado a nosotros. La forma en que nosotros hemos conocido a Dios es únicamente por la revelación suprema de Dios. ¿Quién es la revelación suprema de Dios? Jesucristo. ¿Quién es la revelación suprema de Dios? Jesucristo. Si algún día quiere aprender esto, hay una serie que hace años, cuando recién llegué a Casa de Oración, me tocó darla todos los jueves, que se llamó Jesucristo es superior a todas las cosas, y ahí hablamos de esa revelación suprema que es Jesucristo, en toda la carta a los hebreos, ¿verdad? Así que Él es la revelación suprema de Dios, y en Hebreos precisamente capítulo 1, verso 1 y 2, ahí lo afirma. Hebreos 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, en el pasado Dios usó a los profetas para hablarles de Dios, y muchos. Pero luego dice en el verso 2, en esos postreros días nos ha hablado, ¿por quién nos habla? Por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Es decir, Jesucristo, como es la revelación suprema de Dios, hoy Dios nos habla por Él, por su palabra, por el mensaje del Evangelio. Por el mensaje del Evangelio podemos entender tantas cosas del Antiguo Testamento que si no lo tuviéramos no las entenderíamos. Así que el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento está incompleto. El Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento no es claro. Se ocupan los dos, el complemento de los dos, para tener la revelación completa de Dios. Amén. Entonces nadie puede conocer a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, se da a conocer a los hombres y lo hace. Fíjense bien cómo lo hace Dios, bajándose al nivel del hombre, al nivel humano, para que lo podamos entender. Si así nos cuesta, ahora imagínense si Dios nos hablara en su lenguaje divino, pues no lo entenderíamos. Es por esa razón, al bajar a ese nivel, que su revelación primero fue por los profetas. Hombres como tú y como yo, de esa misma manera nos habló y podemos entender el mensaje de Dios. Pero luego lo hizo a través de Jesús, que se encarnó, tomando también el nivel de nosotros, humano. Fíjense hasta dónde se humilló. Siendo Dios, tomó forma humana, ¿no? Para darnos a conocer a Dios. Jesús vino para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios en su vida, ¿verdad? Como hombre, a nuestro nivel. Leemos los evangelios y vemos a Jesús ahí caminando y nos da a conocer a Dios a través de su vida, como hombre, como nosotros. Juan 17:3. Dice ahí: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Entonces, la base para conocer a Dios, mis hermanos, es la revelación de Dios en su palabra. Amén. Hay que tener cuidado con aquellos que dicen: no, es que se ocupan nuevas revelaciones, esas ya son obsoletas. Usted hágale una así cuando oiga eso, ¿no? Como una ironía, porque no es así, hermanos. Tenemos 2 testamentos donde Dios nos dejó claramente plasmado la manera en que podemos conocer a Dios. No existe otra forma. Sin Dios, los hombres estaríamos perdidos, sin rumbo, sin dirección. No conoceríamos que existe otra vida distinta a la que se vive en este mundo. Sin Dios, los hombres no tendríamos esperanza, no tendríamos solución alguna a nuestros problemas. Sin Dios, pereceríamos, seríamos destruidos, condenados eternamente. Por eso necesitamos, a través de la encarnación de Cristo, a través de Jesús, necesitamos darnos a la tarea de conocer a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Oseas 4, verso 6. Mire lo que pasa por falta de conocer a Dios. Oseas 4:6. ¿Lo tienen? Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, qué terrible estas palabras, ¿no? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos decimos cristianos, nos decimos seguidores de Jesús, pero no conocemos a Dios realmente,
estamos mal, estamos desorientados, destruidos, como dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos dimos a la tarea. ¿Dónde lo vamos a conocer? En su palabra. ¿Dónde? En su palabra. Por eso hoy Dios nos dice a ti y a mí: conóceme, que yo soy tu Dios, que fuera de mí no hay Dios. Si Cristo vino a revelar a Dios a los hombres, entonces nos debemos dar a la tarea de conocerlo muy bien, como dice Jeremías 9:23, Jeremías 9:23 al 24. ¿Listos? Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Bueno, aquí podríamos aplicarlo de esta manera. Qué bendición quienes tienen hemos tenido la oportunidad de estudiar una profesión, ¿no? ¿Cuántos son profesionistas aquí? Algunos estudiaron una cosa, otros otra, pero el Señor dice: no te alabes por la sabiduría de lo que has aprendido, ¿no? No se alaben en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiese de alabar. ¿En qué nos debemos de gloriar tú y yo? En entender y conocer quién es Dios. En eso nos debemos de gloriar, en conocer y entender quién es Dios. No solamente conocerlo, sino entenderlo. Porque a veces Dios nos pasa por algunas cosas y no lo entendemos. Y es Dios quien permitió eso que estás pasando. Entonces ahí necesitamos entenderlo. Ahora bien, la palabra hebrea aquí para la palabra conocerme viene del hebreo de una palabra yada, así con Y, yada, y significa comprender muy bien, experimentar y tener una relación íntima, familiar con Dios. Alábense en entenderme y conocerme. No es un conocimiento solamente teórico, sino ese conocimiento de teoría que encontramos en la palabra de Dios. Ese conocimiento lo llevamos a comprender muy bien y experimentar en nuestra vida en una relación íntima con el Señor. En Juan 17:3 también ahí aparece esta palabra. Juan 17:3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí la palabra es griega y viene de una palabra que es ginosko con K, ginosko con G al principio, y significa conocer, pero en el sentido de una relación íntima, como de un matrimonio. Así como se conocen un esposo y una esposa después de vivir juntos y llegan a tener una relación muy particular, así es como se está refiriendo que te conozcan. Así es como debemos conocer a nuestro Dios. Amén. Vamos a la tercera razón de la encarnación de Jesús, lo que nos resta de tiempo para aprender de ella. La tercera razón de la encarnación de Jesús: Él se encarnó, o la doctrina del nacimiento virginal, se encarnó para revelarnos al verdadero hombre. Es decir, no solo vino a salvarnos, no solo vino para revelarnos a Dios, sino para revelarnos al verdadero hombre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. Este es el verdadero hombre.
Primera de Pedro 2:21. ¿Lo tenemos? Dice ahí: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos qué? Como hombre, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En todo, aún en el sufrimiento, cómo lo enfrentó Él como hombre, el sufrimiento. Aún eso nos está dejando ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora nosotros como cristianos tenemos que trabajar en nuestra vida para ser como Jesús, ese hombre como Jesús que no hizo pecado. Tenemos que trabajar. Somos pecadores, todavía tenemos un cuerpo que tiene inclinación a las cosas malas. Tenemos que luchar, tenemos ya ahora de nuestra parte la capacidad que nos da el Espíritu Santo para vencer al pecado. Pero así tenemos que ser. Ni se halló engaño en su boca. Ay, boquita, boquita, bien calladita, ¿no? Que dice que quien lo maldecía, ¿qué hacía Jesús? ¿Se fijan el hombre que vino a revelarnos? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús vino para revelarnos al verdadero hombre. Jesús fue en su humanidad fue el hombre ideal para Dios. Recordemos que ese hombre ideal, mis hermanos, se perdió al principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Dios quería que ellos fueran, pero no lo hicieron. Ellos fallaron, pecaron, desobedecieron, y junto con ellos pues toda la humanidad, ¿no? Fuimos afectados. Todos los que venimos de Adán fallamos a Dios, pecamos, desobedecemos, y solo encontramos una decadencia en todo ser humano. Eso es lo que hay en el ser humano en general. ¿Una qué? Decadencia. Sea hombre, sea mujer. Haríamos la pregunta aquí nosotros: ¿cómo podríamos los hombres salir de todas estas cosas que nos invadieron por causa del pecado? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos como hombres dejar la amargura, el rencor, el odio que nos lleva a destruir la vida de otros, a destruir la vida de los hogares? ¿Cómo podríamos los hombres dejar aquellas experiencias que nos marcaron y nos mutilaron la vida? ¿Cómo? Solamente por ese hombre ideal. Ahora, déjenme ponerle algunos ejemplos de esto, porque a todos nos pasó de una forma o de otra. Por ejemplo, ¿cómo dejar aquellos momentos cuando yo tenía 7 años? Cada fin de semana yo veía a mi padre llegar a casa bien borracho, bien tomado. De repente a medianoche oír gritos terribles de mi madre porque mi padre la estaba golpeando. ¿Cómo dejar aquellas imágenes cuando nosotros bajábamos a proteger a nuestra mamá? Y por 7 años, imagínense, por allá botaba, ¿verdad?, el niño de 7 años, mis hermanos bien heridos, lastimados por todas estas escenas. A mí me tocó, fíjense bien, porque yo conocía al Señor a muy temprana edad, pero me tocó hablar con mis hermanos, el mayor,
Y luego mi hermana que seguía, porque cuando mi papá se emborrachaba, no, ya había en su corazón. Un día mi hermano tomó y lo único que se oía de sus palabras: quiero matar a mi papá. Pues imagínense, pues todavía a mí me dolía más, ¿no? Pero doy gracias a Dios, mis hermanos, porque esas escenas cambiaron. Y ahora yo entiendo y le doy gracias a Dios: Señor, gracias que me permitiste ser luz para mi casa. Porque ese hombre borracho cambió y terminó amando a su mujer como un verdadero hombre ideal. Y mis hermanos conocieron al Señor. Eso es lo maravilloso. Solo Cristo, que vino, se encarnó y nos permitió conocerle y darnos cuenta que en el hombre ideal de vida para Dios, lo que Dios quería hacer con nosotros, esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso no te resistas. No te resistas, por favor. Si eres casado y tu esposa te está diciendo algo, no te resistas. Deja que Dios haga la obra en tu vida. Dios no te trajo para que ahí medio sancochado, cristiano sancochadito. No, Él quiere hacerte a la imagen de su Hijo, el verdadero hombre que ideal. Y cuando hablo esto, pues no solamente me estoy refiriendo a los hombres, no, me estoy refiriendo a ti, mujer, y a ti, varón. A ser iguales como el Señor. ¿Cómo dejar aquellas vivencias de quienes fueron abandonados por sus padres y tienen que enfrentar la vida solos, o tuvieron que enfrentar la vida solos, sin que alguien los orientara, sin que alguien los dirigiera, que los protegiera, que los alentara, que les diera apoyo? Solo Cristo, que se encarnó y nos ha permitido conocerlo, puede llevar o llenar a nuestras vidas todos esos espacios, todos esos vacíos, y llevarnos a una nueva vida libre de odios y desprecios, para convertirnos en hombres ideales para Dios. Jesucristo nunca pecó. Jesucristo fue impecable, puro, sin mancha. Sin embargo, sufrió a fin de que llegáramos nosotros a ser libres del pecado y que pudiéramos creer en Él. Jesús afrontó sus sufrimientos con paciencia. ¿Con qué? Con amor, con perdón. Con su boca solo bendecía. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Ese es el verdadero hombre que Jesús vino a revelarnos, el hombre ideal que debemos ser tú y yo, no el Adán que fracasó, aunque después retomó el camino y le creyó a Dios, pero ahí entró el pecado que nos desvirtuó, nos robó tantas cosas, ¿verdad? Pero mire, ¿qué dice Primera de Juan 3:2? Esta es una palabra de esperanza para nosotros, de aliento, ¿no? Primera de Juan 3:2. ¿Ahora entiende la encarnación de Jesús, hermano? Qué importante, ¿no? No solamente salvarnos, no solamente revelarnos a Dios, no solamente revelarnos el hombre ideal. Dice aquí: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gracias? Somos hijos de Dios. No diga voy a ser, no, somos hijos de Dios porque hemos creído en Él, ¿no? Pero luego dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Es cierto o no? A ver, voltea con tu hermano. Todavía no. Todavía no te pareces a Él. Todavía te falta un buen. ¿Eso es verdad o no? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no.
Aún luchamos, aún así, el que le da la soberbia está luchando con ella, ya no quiero, y ayúdame, Señor. Y el que está ahí con mentiras está luchando, no, ya no quiero decir mentiras, ayúdame, Señor. Y ahí estás luchando y trabajando, ¿verdad? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero, diga, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, ¿cuándo? Cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal. Wow, ahí seremos ya transformados en hombres y mujeres ideales a los ojos de Dios. Wow, qué hermoso, ¿no? Qué agradecidos, qué endeudados estamos con Dios, hermanos. Esa es nuestra mayor deuda, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Ahí también nos dice algo, ¿no? Así que no se desespere, ¿verdad? No se desespere, ahí vamos, ahí vamos. Qué bien que cada pareja se dijera, ¿verdad? Mi amor, cada día te pareces más a Cristo, aunque se parezca al coludo, ¿verdad? Pero usted dígale, te pareces a Cristo por fe. Y tú le dices a tu esposa lo mismo. No que, pues ahí estamos diciendo cosas que no debemos de decir. Por tanto, nosotros todos, ¿nosotros qué? ¿Cuántos? Si alguno se raja en esto, me dicen para darle un coscorrón, Por tanto, nosotros todos los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué cosas tan privilegiadas Dios nos dio en este tiempo a usted y a mí, que a veces no las valoramos. En el pasado, en el tiempo que les tocó a Moisés, a los profetas, a todos ellos, no les tocó lo que a nosotros nos tocó por la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no podían contemplar la gloria de Dios cara a cara. No podían. Incluso una vez Moisés, en este capítulo de Corintios 3, tú lees el contexto y habla de cuando Moisés subió a la presencia de Dios al monte, duró 40 días, 40 noches, descendió y venía con un resplandor de la gloria de Dios en su rostro que el pueblo no lo podía ver. Moisés tuvo que ponerse un velo. Y eso solamente era una apariencia de la gloria de Dios. Y ahora usted y yo, dice aquí, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde vemos la gloria del Señor a cara descubierta? ¿Dónde? En la palabra. ¿En dónde? Ese es el privilegio que tenemos en Cristo Jesús. Ahí podemos contemplar la gloria de Dios como en un espejo. Y al mirar la palabra de Dios, Dios nos confronta. Dios con su gloria nos confronta y nos transforma. Porque dice aquí, somos transformados de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la transformación es todo un proceso. Gloria en gloria no quiere decir que todo es así. Es un proceso. Un proceso donde vamos a través de esa transformación, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, estamos siendo conformados para ser esos hombres ideales a los ojos de Dios. Amén. Romanos 8:29. Ya estamos terminando, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está hablando del hombre ideal. Ser conformados
a la imagen de Jesús. Este es el plan de Dios. Este fue el plan trazado por Dios. Salvarnos, conocerlo, pero también que seamos conformados en hombres ideales como su Hijo Jesucristo. Así que, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios y no desista de trabajar con su vida, dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en usted, que la gloria de Dios le transforme completamente. Amén. Dios les bendiga, cuídense mucho y los veo en la próxima.